Me alegra estar nuevamente con usted en la continuación de ese tema de rechazo. En mi charla de ayer cité un versículo de Proverbios 18, el 14, que dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Otra traducción dice: el espíritu herido. Expliqué que las heridas del espíritu van más profundo que la mente consciente. Está más abajo del nivel que realmente entendemos con nuestra memoria consciente. Muy a menudo proviene de alguna experiencia de nuestra niñez, pero debido a que nuestra mente consciente no puede soportar esa experiencia, la borra de la memoria, pero no del espíritu. De manera que la herida continúa allí, metida en el espíritu debajo del nivel consciente de la mente y la memoria. Y las escrituras dicen: ¿quién soportará el espíritu herido? Esas heridas quitan la fuerza, la iniciativa y la alegría de la vida. El rechazo es una herida que debilita nuestra vida. También di algunos ejemplos de cómo se puede provocar el rechazo. Leí de Isaías 54 la descripción de la esposa que se había casado en su juventud y había sido rechazada por su marido. Apunté también que algunas veces el rechazo es a la inversa, es la esposa quien rechaza a su marido, pero de cualquier manera la agonía es indescriptible. También dije que pudo ocurrir durante la niñez, aún antes del nacimiento. Un niño está en el vientre de la madre, pero la madre no lo quiere tener. Tal vez sea un hijo ilegítimo, sus padres estén separados, o no hay suficiente dinero para alimentar a los niños que ya tienen. De manera que la madre, durante la preñez, tiene esa actitud hostil y negativa hacia el bebé, y ese nace con un sentimiento de rechazo de no ser querido. O está el niño que no recibe la manifestación de sus padres, especialmente del padre. A veces los padres realmente aman al niño, pero no saben cómo expresarlo o manifestarlo. Un niño no puede recibir un amor que no sea manifestado. O está el caso de hogares que tienen más de un hijo, pero uno es el favorito sobre los demás, quienes se sienten que no los aman y que son rechazados. Hoy voy a hablar sobre los resultados del rechazo, la manera de reconocer el problema en nosotros y en otras personas. Tal vez debiera comenzar repasando brevemente la definición de rechazo que di ayer. Dije que lo opuesto a rechazo es la aceptación. Si no tenemos aceptación, probablemente tengamos rechazo. Hay otras palabras y frases que describen lo que tengo en mente. El sentimiento de no ser querido o de ser excluido y de no valer nada, o de no pertenecer realmente o sentirse fuera del círculo mirando hacia adentro. Me pregunto si al decir estas frases y palabras, algo dentro de usted dice: ese es mi problema. Veamos ahora los resultados. El resultado más obvio es la incapacidad de recibir y de comunicar amor. Creo que ese es un hecho verdadero, que nadie puede comunicar amor si primero no recibe amor. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No creo que una persona sea capaz de amar a menos que haya sido amada primero. Por consecuente, la persona que nunca ha recibido amor no puede transmitir amor. Esa tragedia frecuentemente pasa de una generación a otra. Una niña nace en una familia que no le brinda amor. Ella se siente rechazada y no puede comunicar amor. Al tiempo se casa, tiene una hija, no le puede comunicar amor a la hija, y la hija desarrolla el mismo problema de la madre, rechazo, y crece rechazada. Ella a su vez se casa, tiene una hija y la hija crece con el mismo problema. De esa manera ese terrible problema se pasa de generación en generación. Cuando ministro a personas en esa condición les digo: óigame, ese ciclo tiene que ser cortado, tiene que ser enfrentado. Hágalo usted ahora para no pasarlo a la próxima generación. Veamos ahora los resultados secundarios del rechazo. Yo diría que hay 3 maneras principales de reacción al rechazo. 1. Darse por vencido. 2. Soportar. Y 3. Contraatacar. Veamos a la persona que se da por vencida. Esa es la clase de gente que dice, aunque tal vez no en voz alta: ya no lo soporto, la vida es demasiado pesada para mí, no hay nada que pueda hacer. Sé por experiencia que hay una sucesión de emociones negativas que siguen al rechazo. Le haré una lista. Es el orden en que generalmente suceden. El rechazo produce soledad. La soledad produce aflicción. La aflicción, lástima de sí mismo. La lástima de sí mismo produce depresión. La depresión, desesperación. Y si la desesperación o falta de esperanza sigue en su curso, el resultado final es una actitud de muerte o de suicidio. Esas dos últimas cosas son diferentes maneras de enfrentar la misma condición. La actitud de muerte dice: prefiero morir, no quiero seguir viviendo. El suicidio dice: voy a terminar con todo. Es el final del descenso progresivo. Rechazo, soledad, aflicción, lástima de sí mismo, depresión, desesperación y finalmente la actitud que desea la muerte o contempla el suicidio. Recuerda también que además de las emociones negativas que he mencionado, por lo general está la influencia de demonios operando. Va más allá de una reacción natural, es algo de lo que se aprovechan los espíritus malignos, los atormentadores y los destructores. Ese es el primer tipo de reacción al rechazo, la persona que se da por vencida, la que dice: no hay nada que hacer, no puedo pelear, me doy por vencido. El segundo tipo es la persona que soporta aparentemente no se da por vencida, erige una defensa pero realmente es una fachada, algo que encubre la lucha y la agonía interna que verdaderamente están allí. Quizás una palabra para describir esa actitud sería indiferencia.
a veces asociada con cierto tipo de alegría superficial. La persona aparenta desenvoltura, tal vez sea locuaz, pero hay cierto sonido metálico en su voz. Si es una mujer, se sobrepasa en el uso del maquillaje, hace muchos ademanes y su voz es un poquito más sonora que agradable. Hace un intento desesperado de aparecer alegre, como si no estuviera sufriendo, como si nada le importara. Lo que está diciendo realmente es lo siguiente: yo fui herida una vez, jamás daré otra oportunidad para que alguien me vuelva a herir, y erige una defensa interna de indiferencia, de alegría superficial, que realmente es fingimiento. Si usted observa a esas personas, encontrará miles y miles así. El tercer tipo de reacción es la persona que contraataca, se vuelve un peleador. El orden en que se desarrollan las cosas van más o menos como esto: resentimiento, odio, rebelión, y la escritura dice que la rebelión y la hechicería son gemelas. De la rebeldía al envolvimiento con el ocultismo es solo un paso lógico. Hubo básicamente una generación de jóvenes que crecieron en los años 60 que caminaron así: resentimiento, odio, rebelión y luego el ocultismo. Su resentimiento no se debió a privaciones materiales, sino a que se les negó verdadero amor, especialmente de sus padres. Por lo general eran niños nacidos en hogares acomodados, tuvieron una buena educación, tenían casas, carros, hasta albercas, pero lo despreciaron todo porque no tenían el amor expresado de sus padres, especialmente el amor del padre, y reaccionaron con el resentimiento, el odio, la rebelión y terminaron metidos en el ocultismo. Conozco un joven que cuando tenía 12 años una vez estaba junto a su madre mientras hablaba con una vecina y le dijo que el niño se parecía a ella. La madre le dijo algo como que no le importaba mucho. El muchacho corrió a la casa, se tiró sobre la cama, lloró como media hora, luego salió corriendo donde estaba su madre. La miró en la cara y le dijo: te odio. Eso era cuando tenía 12 años. A los 18 se había convertido en un líder notorio de una pandilla, un joven de violencia y brutalidad que fue resultado del rechazo de su madre. Gracias a Dios que la historia tiene un final feliz. El hombre se encontró con el Señor y ahora es su siervo. Ese es un ejemplo muy típico de esa reacción de la persona que contraataca: resentimiento, odio, rebelión y luego ocultismo. Esas son las tres maneras en que la gente reacciona al rechazo: el que se da por vencido, el que soporta y el que contraataca. Otra vez, se nos terminó el tiempo de hoy. Mañana regresaré para estar con usted a la misma hora. Mañana continuaré con este tema de rechazo. Veremos el remedio que tiene Dios y que está provisto en Jesucristo.